La, realmente la política de los países europeos sobre Cuba ha sido errática y no hay, es decir, no, en primer lugar, no hay ninguna coherencia dentro de la Unión Europea. Y todo va a depender del tipo de gobierno que haya en cada uno de los países. Para los demócratas de la oposición y los disidentes dentro del país, es un gran respaldo cuando una figura internacional importante se reúne con ellos. Y es un gran rechazo cuando no quiere reunirse con ellos y ostensiblemente lo que hace es reunirse con las figuras del gobierno, darle apoyo a los 5 espías presos en los Estados Unidos, porque eso es una especie de rechazo. La estrategia del gobierno cubano es decir constantemente que la oposición no existe, que la oposición es un invento falso de los Estados Unidos. Cuando un político no quiere reunirse con un político europeo, o latinoamericano, de donde sea, no quiere reunirse con la oposición, lo que está diciendo es: yo acepto la versión del gobierno cubano, de que esta es una oposición falsa, sostenida artificialmente por los Estados Unidos. Entonces eso es algo muy negativo. Ahora, la Unión Europea es un organismo, son 27 países, un organismo muy grande, muy complejo, donde hay fuerzas políticas muy diversas. Sin embargo, el Parlamento Europeo, que representa la mayoría de esos 27 países, en 2 oportunidades les ha dado el premio Sájarov en defensa de los derechos humanos. En 3 oportunidades les ha dado el premio de los derechos humanos a los luchadores cubanos, que eso me parece que es muy importante. Ha habido un respaldo, ha habido numerosas declaraciones del Parlamento Europeo en apoyo de la disidencia. Por otro lado está el problema de los intereses económicos que actúan sobre los gobiernos, y los gobiernos luego tienen una postura política que es contraria a los principios de esos propios países. Pero en este caso están sujetos a la presión de las cadenas de hoteles que tienen intereses económicos en Cuba, algunos exportadores que hacen ciertos negocios en Cuba, cada vez menos porque Cuba es un mercado muy pequeño y además pagan muy mal y en fin hay muchos problemas. Pero no se puede en este caso generalizar. España ha tenido gobiernos socialistas y ha tenido primero gobiernos franquistas, que Franco, en la dictadura de Franco, tuvo bastantes buenas relaciones con la dictadura cubana. Se entendían muy bien los 2 dictadores, Franco y Fidel Castro. Luego, las relaciones entre el gobierno socialista de Felipe González y el gobierno de Cuba tuvo altibajos. Hubo momentos de gran intimidad y respaldo, pero hubo momentos de rechazos por parte de Felipe González. Yo recuerdo haber tenido conversaciones con Felipe González donde él fue muy duro y además le dio respaldo a la oposición de alguna manera, recibiéndonos oficialmente en la Moncloa para subrayar de alguna manera clarísimamente que estaba condenando al gobierno cubano. El gobierno de Aznar, los 8 años que Aznar estuvo en la Moncloa fueron años de respaldo bastante claro a la oposición, así que no hay forma de generalizar sobre este asunto. Y el gobierno que yo creo que más generosamente nos ha ayudado siempre en Europa es el gobierno checo, entre otras cosas por la decisión de Václav Havel, que él fue un disidente y fue un luchador por la democracia y sabe la importancia que tiene el respaldo internacional en estos casos.